Auviblio. Auviblio presenta Determinación. Cómo aplastar los obstáculos. Escrito por Samuel Smiles. Narrado por Geraldo Medina. Traducción, edición y revisión del texto de Auviblio. El origen de este audiolibro puede contarse brevemente. Hace unos 15 años, el autor fue requerido para pronunciar un discurso ante los miembros de unas clases nocturnas, que se habían formado en una ciudad del norte para el perfeccionamiento mutuo en las siguientes circunstancias. 2 o 3 jóvenes del rango más humilde decidieron reunirse en las tardes de invierno, con el propósito de mejorar, intercambiando conocimientos entre ellos. Sus primeros encuentros se celebraron en la habitación de una casa de campo en la que vivía uno de los miembros. Y como pronto se les unieron otros, el lugar pronto se llenó incómodamente. Cuando llegó el verano, se trasladaron al jardín de la casa de campo, y las clases se celebraban al aire libre, alrededor de una pequeña cabaña de madera utilizada como invernadero, en la que los que oficiaban de profesores establecían los sílabos y daban las lecciones de la tarde. Cuando el tiempo era bueno, se podía ver a los jóvenes quedándose hasta después de 1 hora, rodando la puerta de la cabaña como un enjambre de abejas, pero a veces una lluvia inesperada borraba lo escrito en las pizarras y los dispersaba por la noche desanimados. El invierno, con sus frías noches, se acercaba. ¿Qué es lo que harían para refugiarse? Su número había aumentado tanto que ninguna habitación de una casa de campo ordinaria podía albergarlos. Aunque la mayoría de ellos eran jóvenes que ganaban un salario semanal relativamente bajo, decidieron arriesgarse a alquilar una habitación, y al preguntar, encontraron un gran sucio apartamento en alquiler que había sido utilizado como hospital temporal para el cólera. No pudo encontrar ningún inquilino para el lugar, que se evitaba como si la peste todavía se aferrara a él. Pero los jóvenes del mutuo mejoramiento, nada amedrentados, alquilaron la sala del cólera semanalmente, la iluminaron, colocaron en ella unos cuantos bancos y una mesa y comenzaron sus clases de invierno. El lugar pronto presentó un aspecto concurrido y alegre por las tardes. La enseñanza podía ser, como sin duda lo era, de un modo burdo e imperfecto, pero se hacía con buena voluntad. Los que sabían un poco enseñaban a los que sabían menos. Así mejoraban a los demás y a sí mismos, y en cada ocasión daban un buen ejemplo de trabajo. Así, estos jóvenes, y también había hombres adultos entre ellos, procedían a enseñarse a sí mismos y a los demás la lectura y la escritura, la aritmética y la geografía, e incluso las matemáticas, la química y algunas de las lenguas modernas. Un centenar de jóvenes se había reunido de esta manera, cuando, aspirando a cosas mayores, desearon que se le dieran conferencias. Y entonces fue cuando el autor se enteró de sus actividades. Un grupo de ellos le esperó con el propósito de invitarle a pronunciar un discurso introductorio, o como ellos lo expresaron, a hablarles un poco, anteponiendo a la petición una modesta declaración de lo que habían hecho y lo que estaban haciendo. No podía dejar de sentirse conmovido por el admirable espíritu de autoayuda del que habían hecho gala, y, aunque no tenía mucha fe en los discursos populares, pensó que unas pocas palabras de aliento, pronunciadas honesta y sinceramente, no podían dejar de tener algún efecto positivo. Y con este espíritu se dirigió a ellos en más de una ocasión, citando ejemplos de lo que otros hombres habían hecho, como ejemplo de lo que cada uno podría, en mayor o menor grado, hacer por sí mismo, y señalando que su felicidad y bienestar como individuos en la vida futura debe necesariamente depender principalmente de ellos, de su propia autocultura diligente, autodisciplina y autocontrol, y sobre todo
de ese desempeño honesto y recto del deber individual, que es la gloria del carácter masculino. No había nada nuevo ni original en este consejo. Era tan antiguo como los proverbios de Salomón y posiblemente tan familiar. Pero por muy anticuado que fuera el consejo, fue bien recibido. Los jóvenes siguieron su curso, trabajando con energía y resolución. Y al llegar a la edad adulta, salieron en varias direcciones en el mundo, donde muchos de ellos ahora ocupan posiciones de confianza y utilidad. Varios años después de los incidentes referidos, el tema fue inesperadamente recordado por el autor por una visita nocturna de un joven, aparentemente recién salido del trabajo de una forja, que explicó que ahora era un patrón y un hombre próspero, y se complació en recordar con gratitud los discursos pronunciados con toda honestidad ante él y a sus compañeros de clase años antes. E incluso mencionó que, por sus esfuerzos acordes al ideal de aquellas palabras, éstas tenían en parte el mérito de su éxito en la vida. Habiendo atraído de esta manera el interés personal del autor hacia el tema de la autoayuda, acostumbraba a añadir a los memorandos desde los que se había dirigido a estos jóvenes, y a anotar ocasionalmente en sus momentos de ocio vespertino, después de las horas de trabajo, los resultados de las lecturas, observaciones y experiencias de la vida que concebía que podían influir en el tema. Uno de los ejemplos más destacados citados en sus primeros discursos fue el de George Stephenson, el ingeniero, y el interés original del tema, así como las facilidades y oportunidades especiales que el autor poseía para ilustrar la vida y la carrera del señor Stephenson, le indujeron a proseguirla en su tiempo libre, y finalmente a publicar su biografía. El presente volumen está escrito con un espíritu similar, ya que ha sido parecido en su origen. Sin embargo, los esbozos a modo de ejemplo de los personajes que se presentan son necesariamente menos elaborados, ya que se trata de bustos más que de retratos de cuerpo entero, y en muchos casos solo se ha señalado algún rasgo llamativo. Las vidas de los individuos, al igual que las de las naciones, a menudo concentran su brillo e interés en unos pocos pasajes. Tal como es el audiolibro, el autor lo deja ahora en manos del escucha, con la esperanza de que las lecciones de esfuerzo, perseverancia y autocultivo que tiene sean útiles e instructivas, además de interesantes en general. Londres, septiembre de 1859. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. La autoayuda nacional e individual. El valor de un Estado, a la larga, es el valor de los individuos que lo componen. J. S. Mill. Ponemos demasiada fe en los sistemas y miramos demasiado poco a los hombres. B. Disraeli. El cielo ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Es una máxima bien probada, que encarna en un pequeño compás los resultados de una vasta experiencia humana. El espíritu de autoayuda es la raíz de todo crecimiento genuino en el individuo, y, exhibido en la vida de muchos, constituye la verdadera fuente de vigor y fuerza nacional. Pero la ayuda del interior invariablemente vigoriza. Todo lo que se hace para los hombres o por las clases
quita hasta cierto punto el estímulo y la necesidad de hacerlo para sí mismos. Y cuando los hombres están sometidos a un exceso de orientación y de gobierno, la tendencia inevitable es hacerlos comparativamente indefensos. Incluso las mejores instituciones no pueden dar al hombre ninguna ayuda activa. Quizá lo más que pueden hacer es dejarle libre para que se desarrolle y mejore su condición individual. Pero en todos los tiempos los hombres han sido propensos a creer que su felicidad y bienestar debían ser asegurados por medio de las instituciones más que por su propia conducta. De ahí que el valor de la legislación como agente del progreso humano haya sido generalmente sobreestimado. Constituir la millonésima parte de una legislatura, votando por 1 o 2 hombres una vez cada 3 o 5 años, por muy concienzudamente que se cumpla este deber, no puede ejercer más que poca influencia activa sobre la vida y el carácter de cualquier hombre. Además, cada día se comprende más claramente que la función del gobierno es negativa y restrictiva, más que positiva y activa, y que se resuelve principalmente en la protección de la vida, la libertad y la propiedad. Las leyes, sabiamente administradas, asegurarán a los hombres el disfrute de los frutos de su trabajo, ya sea de la mente o del cuerpo, con un sacrificio personal comparativamente pequeño. Pero ninguna ley, por muy estricta que sea, puede hacer que el perezoso sea laborioso, que el despilfarrador sea previsor o que el borracho sea sobrio. Tales reformas solo pueden efectuarse por medio de la acción individual, la economía y la abnegación, por medio de mejores hábitos, más que por mayores derechos. El gobierno de una nación suele ser el reflejo de los individuos que la componen. El gobierno que está por delante del pueblo será inevitablemente arrastrado a su nivel, así como el gobierno que está detrás de él será arrastrado a la larga hacia arriba. En el orden de la naturaleza, el carácter colectivo de una nación encontrará con tanta seguridad sus resultados adecuados en su ley y gobierno, como el agua encuentra su propio nivel. El pueblo honroso será gobernado noblemente, y el ignorante y corrupto ignoblemente. De hecho, toda la experiencia sirve para demostrar que el valor y la fuerza de un Estado dependen mucho menos de la forma de sus intenciones que del carácter de sus hombres. Porque la nación no es más que un conjunto de condiciones individuales, y la civilización misma no es más que una cuestión de mejora personal de los hombres, mujeres y niños que componen la sociedad. El progreso nacional es la suma de la laboriosidad, la energía y la rectitud individuales, así como la decadencia nacional es la pereza, el egoísmo y el vicio individual. Lo que estamos acostumbrados a denunciar como grandes males sociales, se descubrirá en su mayor parte que no es más que el resultado de la propia vida pervertida del hombre, y aunque nos esforcemos en controlarlos y extirparlos por medio de la ley, solo volverán a surgir con una nueva exuberancia, a menos que las condiciones de la vida y el carácter personal sean radicalmente mejoradas. Si este punto de vista es correcto, entonces se deduce que el patriotismo y la filantropía más elevados consisten no tanto en alterar las leyes y modificar las instituciones, como en ayudar y estimular a los hombres para que se eleven y mejoren por su propia acción individual, libre e independiente. La forma en que se gobierna a un hombre desde fuera puede ser relativamente poco importante, mientras que todo depende de cómo se gobierna a sí mismo desde dentro. El mayor esclavo no es el que está gobernado por un déspota, por grande que sea ese mal, sino el que es esclavo de su propia ignorancia moral, de su egoísmo y de su vicio. Las naciones que están así esclavizadas en su corazón no pueden ser liberadas por meros cambios de amos o de instituciones. Y mientras prevalezca el fatal engaño de que la libertad solo depende y consiste en el gobierno tales cambios,
sin importar a qué costos se efectúen, tendrán tan poco resultado práctico y duradero como el cambio de las figuras en una ilusión óptica. Los sólidos cimientos de la libertad deben descansar en el carácter individual, que es también la única garantía segura para la seguridad social y el progreso nacional. John Stuart Mill observa, con mucha razón, que incluso el despotismo no produce sus peores efectos mientras la individualidad existe bajo él, y todo lo que aplasta la individualidad es despotismo, cualquiera que sea el nombre que se le dé. Las viejas falacias sobre el progreso humano aparecen constantemente. Algunos piden césares, otros nacionalidades y otros leyes del Parlamento. Habrá que esperar a los césares, y cuando los encontremos, feliz el pueblo que los reconoce y los sigue. Esta doctrina significa, en otras palabras, todo para el pueblo, nada por él. Una doctrina que, si se toma como guía, debe, al destruir la libre conciencia de una comunidad, preparar rápidamente el camino para cualquier forma de despotismo. El cesarismo es idolatría humana en su peor forma, un culto al mero poder, tan degradante en sus efectos como lo sería el culto a la mera riqueza. Una doctrina mucho más sana para inculcar entre las naciones sería la de la autoayuda. Y tan pronto como se comprenda a fondo y se lleve a práctica, el cesarismo dejará de existir. Los dos principios son directamente antagónicos, y lo que Víctor Hugo dijo de la pluma y la espada se aplica a ellos por igual. Ceci tuera cela, esto matará a aquello. El poder de las nacionalidades y de las leyes del Parlamento es también una superstición que prevalece. Lo que William Dargan, uno de los patriotas más auténticos de Irlanda, dijo en la clausura de la primera exposición industrial de Dublín, bien puede citarse ahora. A decir verdad, nunca oí la palabra independencia sin que recuerde a mi propio país y a mis propios ciudadanos. He oído hablar mucho de la independencia que íbamos a conseguir de este, de aquel y el otro lugar, y de las grandes expectativas que íbamos a tener de personas de otros países que vinieran entre nosotros. Aunque valoro tanto como cualquier hombre las grandes ventajas que deben resultar para nosotros de ese intercambio, siempre he estado profundamente impresionado con el sentimiento de que nuestra independencia industrial depende de nosotros mismos. Creo que, con una laboriosidad sencilla y una cuidadosa exactitud en la utilización de nuestros recursos, nunca hemos tenido una oportunidad más justa, ni una perspectiva más brillante que la actual. Hemos dado un paso, pero la perseverancia es el gran agente del éxito. Y si seguimos con celo, creo concienzudamente que en un corto periodo llegaremos a una posición de igualdad en comodidad, felicidad e independencia con la de cualquier otro pueblo. Todas las nacionalidades se han convertido en lo que son gracias al pensamiento y al trabajo de muchas generaciones de hombres. Los trabajadores pacientes y perseverantes de todos los rangos y condiciones de vida, los cultivadores de la tierra y los exploradores de la mina, los inventores y los descubridores, los fabricantes, los mecánicos y los artesanos, los poetas, los filósofos y los políticos, todos han contribuido al gran resultado, una generación construyendo sobre los trabajos de otra y llevando hacia etapas aún más altas. Esta constante sucesión de nobles trabajadores, los artesanos de la civilización, ha servido para crear un orden a partir del caos de la industria, la ciencia y el arte. Y la raza viva se ha convertido así en el uso de la naturaleza, en la heredera de la rica propiedad proporcionada por la habilidad y la industria de nuestros antepasados, que se pone en nuestras manos para cultivar y para entregar, no solo intacta, sino mejorada, a nuestros sucesores. El espíritu de autoayuda
manifestado en la acción enérgica de los individuos, ha sido en todos los tiempos un rasgo marcado del carácter inglés y proporciona la verdadera medida de nuestro poder como nación. Por encima de la masa, siempre ha habido una serie de individuos que se han distinguido por encima de los demás y que han recibido el homenaje del público. Pero nuestro progreso también se ha debido a multitudes de hombres más pequeños y menos conocidos. Aunque en la historia de cualquier gran campaña solo se recuerden los hombres de los generales, las victorias se han logrado en gran medida gracias al valor y al heroísmo de los soldados rasos. Y la vida también es una batalla de soldados. Los hombres en las filas han estado en todos los tiempos entre los más grandes trabajadores. Muchas son las vidas de los hombres que no están escritas y que, sin embargo, han influido tan poderosamente en la civilización y el progreso como los grandes más afortunados cuyos nombres están registrados en la biografía. Incluso la persona más humilde, que da a sus semejantes un ejemplo de laboriosidad, sobriedad y honestidad de propósito en la vida, tiene una influencia presente y futura en el bienestar de su país, porque su vida y su carácter pasan inconscientemente a la vida de los demás y propagan el buen ejemplo para todos los tiempos. La experiencia cotidiana demuestra que es el individualismo enérgico el que produce los efectos más poderosos sobre la vida y la acción de los demás, y constituye realmente la mejor educación práctica. Las escuelas, las academias y los colegios no dan más que los más mínimos principios de cultura en comparación con ella. Mucho más influyente es la educación para la vida que se imparte diariamente en nuestros hogares, en las calles, detrás de los mostradores, en los talleres, en el telar y en el arado, en las casas de contabilidad y en las fábricas, y en toda disciplina del ser humano. Esta es la instrucción final como miembros de la sociedad que Schiller designó como la educación de la raza humana, que consiste en la acción, la conducta, la autocultura, el autocontrol, todo lo que tiende a disciplinar a un hombre verdaderamente y lo prepara para el desempeño adecuado de los deberes y negocios de la vida. Un tipo de educación que no se aprende de los libros ni en la mera formación literaria. Con su habitual peso de palabras, Bacon observa que los hombres astutos desprecian los estudios, los hombres simples los admiran, y los hombres sabios los usan, porque ellos nos enseñan su propio uso. Así que esa es una sabiduría que está fuera de ellos y por encima de ellos, ganada por la observación. Una observación que es válida para la vida real, así como para el cultivo del intelecto mismo. Porque toda experiencia sirve para ilustrar y reforzar la lección de que el hombre se perfecciona por el trabajo más que por la lectura, que es la vida más que la literatura, la acción más que el estudio, y el carácter más que la biografía, lo que tiende a renovar perpetuamente a la humanidad. Sin embargo, las biografías de las eminencias, pero sobre todo de los hombres buenos, son muy instructivas y útiles, como ayuda, guía e incentivo para otros. Algunas de las mejores son casi como un evangelio, pues enseñan a vivir honorablemente, a pensar bien y a actuar con energía para su propio bien y el del mundo. Los valiosos ejemplos que proporcionan del poder de la autoayuda, del propósito paciente, del trabajo resuelto y de la integridad firme, que se traducen en la formación de un carácter verdaderamente noble y varonil, exhiben un lenguaje que no debe ser malinterpretado, lo que está en el poder de cada uno para lograr por sí mismo, e ilustran elocuentemente la eficacia de la autoestima y la autoconfianza para permitir a los hombres, incluso del rango más humilde, trabajar por sí mismos a la hora de construir un patrimonio digno y una reputación sólida. Los grandes hombres de la ciencia, de la literatura y del arte
apóstoles de los grandes pensamientos y señores del gran corazón. No han pertenecido a ninguna clase ni rango exclusivo en la vida. Han salido por igual de las universidades, de los talleres y de las granjas, de las chozas de los pobres y de las mansiones de los ricos. Algunos de los más grandes apóstoles de Dios han salido de la multitud. Los más pobres han ocupado a veces los lugares más altos. Ni las dificultades aparentemente más insuperables han resultado ser obstáculos en su camino. Esas mismas dificultades, en muchos casos, parecen haber sido sus mejores ayudantes, evocando sus poderes de trabajo y resistencia, y estimulando la vida de las facultades que de otra manera habrían permanecido dormidas. Los ejemplos de los obstáculos así superados y de triunfos así logrados son de hecho tan numerosos que casi justifican el proverbio de que con voluntad se realiza lo que se quiere. Tenemos, por ejemplo, el hecho notable de que de una barbería salió Jeremy Taylor, el más poético de los teólogos. Sir Richard Arkwright, el inventor de la hilandería y fundador de la manufactura del algodón. Lord Tennyson, uno de los más distinguidos presidentes del Tribunal Supremo de Inglaterra. Y Turner, el más grande entre los paisajistas ingleses. Nadie sabe con certeza el origen de Shakespeare, pero es incuestionable que procedía de un rango humilde. Su padre era carnicero y ganadero, y se supone que el propio William fue en sus primeros años de vida un comerciante de lana, mientras que otros afirman que fue conserje en una escuela y más tarde empleado de escribanía. Teniendo eso en cuenta, parece haber sido el epítome de toda la humanidad. Porque es tal exactitud de sus frases marítimas que un escritor naval afirmó que debió ser marinero, mientras que un clérigo infiere, a partir de la evidencia interna de sus escritos, que probablemente fue empleado de un párroco, y un distinguido experto de hipología insiste en que debió ser un comerciante de caballos. Shakespeare fue ciertamente un actor, y en el curso de su vida interpretó muchos papeles, reuniendo sus maravillosos conocimientos de un amplio campo de experiencia y observación. En cualquier caso, debió ser un gran estudiante y un gran trabajador, y hasta el día de hoy sus escritos siguen ejerciendo una poderosa influencia en la formación del carácter inglés. La clase común de jornaleros nos ha dado al ingeniero Brandley, al navegante Cook y al poeta Burns. Los albañiles pueden presumir de Ben Jonson, que trabajó en la construcción de Lincoln's Inn con una paleta en la mano y un libro en el bolsillo. Edwards y Telford, ingenieros, Hugh Miller, geólogo, y Alan Cunningham, escritor y escultor, mientras que entre los carpinteros distinguidos encontramos los nombres de Inigo Jones, arquitecto, Harrison, fabricante de cronómetros, John Hunter, fisiólogo, Rumi y Opie, pintores, el profesor Lee, orientalista, y John Gibson, escultor. De la clase de los tejedores han surgido Simpson, el matemático, Bacon, el escultor, los dos Milner, Adam Walker, John Foster, Wilson, el ornitólogo, el doctor Livingstone, el viajero misionero, y Tannahill, el poeta. Los zapateros nos han dado a Sir Cloudsley Shovel, el gran almirante, a Sturgeon, el electricista, a Samuel Drew, el ensayista, a Gifford, el editor de la Quarterly Review, a Bloomfield, el poeta, y a William Carey, misionero. Mientras que Morrison, otro laborioso predicador, era un fabricante de hormas de zapatos. En los últimos años, se ha descubierto un profundo naturalista en la persona de un zapatero de Bath, llamado Thomas Edwards, quien al mismo tiempo que se mantiene con su oficio, ha dedicado su tiempo libre al estudio de las ciencias naturales en todas sus ramas,
y sus investigaciones en relación con los crustáceos más pequeños han sido recompensadas con el descubrimiento de una nueva especie, a la que los naturalistas han dado el nombre de Pranissa edwardsi. Tampoco los sastres han sido poco distinguidos. John Stowe, el historiador, trabajó en este oficio durante una parte de su vida. Jackson, el pintor, confeccionó ropa hasta que llegó a la edad adulta. El valiente Sir John Housewood, que tanto se distinguió en Poitiers y fue nombrado caballero por Eduardo III por su valor, fue aprendiz de un sastre londinense. El almirante Hobson, que rompió la barrera en Vigo en 1702, pertenecía a la misma profesión. Trabajaba como aprendiz cerca de Bonchurch, en la isla de Wight, cuando llegó la noticia de que una escuadra de hombres de guerra estaba navegando frente a la isla. Saltó del tablero de la tienda y corrió con sus compañeros hasta la playa para contemplar el glorioso espectáculo. El muchacho se sintió repentinamente atraído por la ambición de ser marinero, y subiendo a un bote, remó hasta la escuadra. Alcanzó el barco del almirante y fue aceptado como voluntario. Años después, regresó a su pueblo natal lleno de honores, y cenó tocino y huevo en la casa de campo donde había trabajado como alumno. Pero el mejor sastre de todos es, sin duda, Andrew Johnson, el actual presidente de los Estados Unidos, un hombre de extraordinaria fuerza de carácter y vigor intelectual. En su gran discurso en Washington, cuando describió a sí mismo como habiendo comenzado su carrera política como concejal y recorriendo todas las ramas de la legislatura, una voz en la multitud gritó: «¡Presidiendo desde sastre!». Fue característico de Johnson tomar el sarcasmo con madurez e incluso volverlo a su favor. Algún caballero dice que he sido sastre. Eso no me desconcierta en lo más mínimo, porque cuando era sastre tenía la reputación de ser bueno y de hacer ajustes precisos. Siempre fui puntual con mis clientes y siempre hice un trabajo correcto. El cardenal Wolsey, Defoe, Akenside y Kirke White eran hijos de carniceros. Bunyan era un calderero y Joseph Lancaster un cestero. Entre los grandes nombres identificados con la invención de la máquina de vapor están los de Newcomen, Watt y Stephenson. El primero era herrero, el segundo fabricante de instrumentos matemáticos, el tercero maquinista. Huntingdon, el predicador, era originalmente un cargador de carbón, y Bewick, el padre del grabado en madera, un minero carbonero. Dudley era lacayo y Holcroft mozo de cuadra. Baffin, el navegante, comenzó su carrera marítima como grumete, y Sir Cloudesley Shovel como camarero. Herschel tocaba oboe en una banda militar. Chantrey era un tallador oficial, Etty un impresor oficial, Sir Thomas Lawrence era el hijo de un tabernero. Michael Faraday, hijo de un herrero, fue aprendiz de un encuadernador y trabajó en ese oficio hasta que cumplió los 22 años. Ahora ocupa el primer lugar como filósofo, superando incluso a su maestro Sir Humphrey Davy, en el arte de exponer lúcidamente los puntos más difíciles y abstrusos de las ciencias naturales. Entre los que han dado el mayor impulso a la sublime ciencia de la astronomía, encontramos a Copérnico, hijo de un panadero polaco, a Kepler, hijo de un tabernero alemán, y él mismo fue garzón de cabaret, a D'Alembert, un expósito encontrado una noche de invierno en las escaleras de la iglesia de Saint-Jean-le-Rond en París, y criado por la esposa de un vidriero. Newton, hijo de un pequeño terrateniente cerca de Grantham, y Laplace, hijo de un pobre campesino de Beaumont, en Aug, cerca de Honfleur. A pesar de sus circunstancias relativamente adversas en sus primeros años de vida, estos distinguidos hombres
lograron una reputación sólida y duradera gracias al ejercicio de su genio, que ni toda la riqueza del mundo podría haber comprado. La misma posesión de bienes materiales podría haber sido un obstáculo mayor que los humildes medios con los que nacieron. El padre de Lagrange, el astrónomo y matemático, ocupó el cargo de tesorero de guerra en Turín. Pero, habiéndose arruinado por las especulaciones, su familia se vio reducida a una relativa pobreza. A esta circunstancia, Lagrange solía atribuir en parte su propia fama y felicidad. Si hubiera sido rico, probablemente no me habría convertido en matemático. Los hijos de clérigos y teólogos generalmente se han distinguido particularmente en la historia de nuestro país. Entre ellos encontramos los nombres de Drake y Nelson, célebres en el heroísmo naval, de Wollaston, Young, Playfair y Bell. En la ciencia, de Wren, Reynolds, Wilson y Wilkie. En el arte, de Turlough y Campbell en el derecho, y de Addison, Thomson, Goldsmith, Coleridge y Tennyson en la literatura. Lord Hardinge, el coronel Edwardes y el mayor Hudson, tan honorablemente conocidos en la Guerra de India, eran también hijos de clérigos. De hecho, el imperio de Inglaterra en la India fue ganado y mantenido principalmente por hombres de clase media como Clive Warren Hastings y sus sucesores, hombres en su mayoría criados en fábricas y formados en el hábito de los negocios. Entre los hijos de abogados se encuentran Edmund Burke, el ingeniero Smithson, Scott y Wordsworth. En los lores Somers, Harswit y Dunning. Sir William Blackstone era el hijo póstumo de un comerciante de seda. El padre de Lord Gifford era tendero en Dover, el de Lord Denman, médico, el del juez Talfourd, cervecero rural, y el del Lord Keith Byron Pollock, célebre guarnicero en Charing Cross. Layard, el descubridor de los monumentos de Nínive, fue empleado en un despacho de abogados de Londres, y Sir William Armstrong, el inventor de la maquinaria hidráulica y de la artillería Armstrong, también recibió formación jurídica y ejercicio durante algún tiempo como abogado. Milton era el hijo de un escribano londinense, y Pope y Southey eran hijos de linieros. El profesor Wilson era hijo de un fabricante de Paisley, y Lord Macaulay de un comerciante africano. Keats era un farmacéutico y Sir Humphrey Davy era un aprendiz de boticario. Hablando de sí mismo, Davy dijo una vez: «Lo que soy, me lo debo a mí mismo. Lo digo sin vanidad y con pura sencillez de corazón». Richard Owen, el Newton de la historia natural, comenzó su vida como guardamarina y entró en la línea de investigación científica en la que se ha distinguido desde entonces, hasta relativamente tarde. Sentó la base de su gran conocimiento mientras se ocupaba de catalogar el magnífico museo acumulado por la industria de John Hunter, trabajo que lo tuvo ocupado en el Colegio de Cirujanos durante un periodo de unos 10 años. Las biografías extranjeras, al igual que las inglesas, abundan en ejemplos de hombres que han glorificado la suerte de la pobreza con su trabajo y su genio. En el arte encontramos a Claude, hija de un pastelero, y a Gibb, de un panadero, a Leopold Robert, de un relojero, a Hind, de un cartero, mientras que Daguerre fue pintor en escenas en la época. El padre de Giorgio VII era carpintero, el de Sexto V, pastor, y el de Adriano VI, un pobre barquero. De niño, Adriano, al no poder pagar la luz para estudiar, acostumbraba a preparar sus lecciones a la luz de las lámparas de la calle y de los pórticos de las iglesias, mostrando un grado de paciencia y de laboriosidad que fueron los precursores seguros de su futura distinción. De igual origen humilde eran Howe, el mineralogista, hijo de un tejedor de Saint Just, Hautefeuille, el mecánico de un panadero de Orleans, Joseph Führer, el matemático,
de un sastre de Auxerre. Durand, el arquitecto, de un zapatero de París. Y Gessner, el naturalista, de un curtidor de pieles en Zúrich. Este último comenzó su carrera con todas las desventajas de la pobreza, la enfermedad y las calamidades domésticas, pero ninguna de ellas fue suficiente para apagar su valor o impedir su progreso. Su vida fue un ejemplo eminente de la verdad del dicho de que los que tienen más que hacer y están dispuestos a trabajar encontrarán más tiempo. Pierre Ramus fue otro hombre de carácter similar. Era hijo de padres pobres de Picardía y de niño se dedicó a cuidar ovejas. Pero como no le gustaba esta ocupación, huyó a París. Después de pasar por muchas miserias, consiguió entrar como criado en el Colegio de Navarra. Sin embargo, esta situación le abrió el camino del aprendizaje, y pronto se convirtió en uno de los hombres más distinguidos de su tiempo. El químico Vauquelin era hijo de un campesino de Saint-André de Herbetot en el Calvados. De niño, en la escuela, aunque mal vestido, estaba lleno de brillante inteligencia, y el maestro, que le enseñaba a leer y escribir, al elogiarle por su diligencia, solía decir: «Adelante, muchacho, trabaja, estudia, Colin, y algún día irás tan bien vestido como el mayordomo de la parroquia». Un boticario rural que visitaba la escuela admiró los robustos brazos del muchacho y se ofreció a llevarlo a su laboratorio para que machacase sus medicamentos, a lo que Vauquelin accedió, con la esperanza de poder continuar sus lecciones. Pero el boticario no le permitió dedicar parte de su tiempo a aprender, y al comprobarlo, el joven decidió inmediatamente dejar su servicio. Así pues, abandonó Saint-André y tomó el camino a París con mochila en la espalda. Al llegar allí, buscó un puesto de boticario, pero no lo encontró. Agotado por el cansancio y la miseria, Vauquelin cayó enfermo, y en ese estado fue llevado al hospital, donde pensó que moriría. Pero al pobre muchacho le esperaban cosas mejores. Se recuperó y volvió a buscar trabajo, que finalmente encontró en una botica. Poco después, fue conocido por Fourcroy, el eminente químico, quien estaba tan complacido con el joven que lo hizo su secretario privado. Y muchos años después, a la muerte de ese gran filósofo, Vauquelin lo sucedió como profesor de química. Finalmente, en 1829, los electores del distrito de Calvados le nombraron su representante en la Cámara de Diputados, y volvió a entrar triunfante en el pueblo que había dejado tantos años antes, tan pobre y tan oscuro. Inglaterra no tiene ejemplos paralelos de ascensos desde las canteras del ejército a los más altos cargos militares que han sido tan comunes en Francia desde la Primera Revolución. La carrière ouverte au talent, la carrera abierta al talento, ha recibido allí muchos ejemplos sorprendentes, que sin duda serían igualadas entre nosotros si el camino de la promoción estuviera tan abierto. Hoche, Humbert y Pichegru comenzaron sus respectivas carreras como soldados rasos. Hoche, mientras estaba en el ejército del rey, solía bordar chalecos para poder ganar dinero con el que comprar libros de ciencia militar. Humbert fue un payaso en su juventud. A los 16 años se escapó de casa y fue sirviente de un comerciante en Nancy, luego un obrero en Lyon y después un vendedor ambulante de pieles de conejo. En 1792 se alistó como voluntario y en un año fue general de brigada. Kepler, Lefebvre, Suchet, Victor, Lanz, Soult, Massena, Sid-Sir, d'Erlon, Murat, Huchegou, Bessières y Ney, todos ascendieron desde la multitud. En algunos casos la promoción fue rápida, en otros fue lenta. Saint-Cyr, hijo de un curtidor de Toul,
comenzó su vida como actor, tras lo cual se alistó en los Chasseurs y fue ascendido a capitán en un año. Víctor, duque de Belluno, se alistó en la artillería en 1781. Durante los acontecimientos que precedieron a la Revolución fue dado de baja, pero inmediatamente después del estallido de la guerra volvió a alistarse, y en el curso de unos pocos meses su intrepidez y habilidad le aseguraron el ascenso a ayudante mayor y jefe de batallón. Murat Le Boussabrec, el bello espadachín, era hijo de un posadero de un pueblo de Périgord, donde cuidaba los caballos. Primero se alistó en un regimiento de cazadores, del que fue expulsado por insubordinación, pero al volver a alistarse, pronto alcanzó el grado de coronel. Ney se alistó a los 18 años en un regimiento de húsares y fue ascendido poco a poco. Kleber descubrió pronto sus méritos, apodándolo el Infatigable, y lo ascendió a ayudante general con solo 25 años. En cambio, Soult tardó 6 años desde su alistamiento en alcanzar el rango de sargento, pero el ascenso de Soult fue rápido comparado con el de Massena, que sirvió durante 14 años antes de ser nombrado sargento. Y aunque después ascendió sucesivamente, paso a paso, a los grados de coronel, general de división y mariscal, declaró que el puesto de sargento era el escalón que, de todos los demás, le había costado más trabajo ganar. Los ascensos similares desde los grados más bajos en el ejército francés han continuado hasta nuestros días. Changarnier entró en la Guardia del Rey como soldado raso en 1815. El mariscal Vieuxjoux sirvió 4 años en las filas, tras lo cual fue nombrado oficial. El mariscal Random, actual ministro de Guerra de Francia, comenzó su carrera militar como tamborilero, y en el retrato que se encuentra en las galerías de Versalles, su mano descansa sobre un tambor. El cuadro fue pintado de ese modo a petición suya. Estos casos inspiran a los soldados franceses el entusiasmo por su servicio, ya que cada soldado raso siente que puede llevar la batuta de un mariscal en su mochila, tal como recita la célebre frase de Napoleón. Los casos de hombres en este y otros países, que, a fuerza de perseverante empeño y energía, se han elevado desde los lugares más humildes de la industria hasta posiciones eminentes de utilidad e influencia en la sociedad, son en verdad tan numerosos que hace tiempo que han dejado de ser considerados como excepcionales. Observando algunos de los más notables, casi podría decir que el encuentro temprano con la dificultad y las circunstancias adversas fue la condición necesaria e indispensable del éxito. La Cámara de los Comunes británica siempre ha contado con un número considerable de estos hombres autodidactas, representantes idóneos del carácter industrial del pueblo, y el hecho de que hayan sido acogidos y honrados en ella es un mérito de nuestra legislatura. Cuando el difunto Joseph Brotherton, miembro de Salford, en el curso de debate sobre el proyecto de la ley de las 10 horas, detalló, con verdadera elocuencia, las penurias y fatigas a las que se había visto sometido cuando trabajaba como mozo de factoría en una fábrica de algodón, y escribió la resolución que había tomado entonces de que, si alguna vez estaba en sus manos, se esforzaría por mejorar la condición de esa clase. Sir James Graham se levantó inmediatamente después de él y declaró, en medio de las aclamaciones de la Cámara, que antes no sabía que el señor Brotherton había sido tan humilde, pero que le enorgullecía más de lo que nunca había estado respecto a la Cámara de los Comunes, pensar que una persona surgida de esa condición fuera capaz de sentarse en igualdad de condiciones junto con la nobleza hereditaria del país. El difunto señor Fox, miembro de Oldham, solía introducir sus recuerdos de tiempos pasados con las palabras «cuando trabajaba como tejedor en Norwich», y otros miembros del Parlamento,
que aún viven, cuyo origen ha sido igualmente humilde. El señor Lindsay, el conocido propietario de buques, hasta hace poco miembro de Sunderland, contó una vez la sencilla historia de su vida a los electores de Weymouth, en respuesta a un ataque que le hicieron sus adversarios políticos. Había quedado huérfano a los 14 años, y cuando partió de Glasgow hacia Liverpool para abrirse camino en el mundo, al no poder pagar el pasaje habitual, el capitán del barco de vapor accedió a aceptar su trabajo a cambio. Y el muchacho pagó por su pasaje alimentando las brasas en el pozo de carbón. En Liverpool permaneció 7 semanas antes de poder obtener un empleo, durante las cuales vivió en cobertizos y le fue muy mal, hasta que por fin encontró un refugio a bordo de un buque de las Indias Occidentales. Entró siendo un muchacho, y antes de cumplir los 19 años, gracias a su buena conducta constante, había ascendido al mando de un barco. A los 23 años se retiró del mar y se instaló en la tierra, tras los cuales su progreso fue rápido. Él dijo: había prosperado gracias a una férrea laboriosidad, a un trabajar constante y a tener siempre presente el gran principio de hacer a los demás lo que uno quiere que le hagan. La carrera de Sir William Jackson, de Birkenhead, actual diputado de Derbyshire del Norte, tiene un gran parecido con la de Sir Lindsay. Su padre, cirujano en Lancaster, murió dejando una familia de 11 hijos, de los cuales William Jackson era el 7º. Los mayores habían recibido una buena educación mientras vivía el padre, pero a su muerte los más jóvenes tuvieron que buscarse la vida. A William, cuando tenía menos de 12 años, lo sacaron de la escuela y lo pusieron a trabajar duramente en un barco desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Al enfermar su amo, el muchacho fue llevado a la casa de contabilidad, donde tenía más tiempo libre. Esto le dio la oportunidad de leer, y habiendo obtenido una lección de la Enciclopedia Británica, leyó los volúmenes de la A a la Z, parcialmente de día, pero principalmente de noche. Después se dedicó a un oficio, fue diligente y tuvo éxito. Ahora tiene barcos que navegan casi por todos los mares y mantiene relaciones comerciales con casi todos los países del mundo. Entre los hombres similares de la misma clase puede contarse el difunto Richard Cobden, cuyo comienzo en la vida fue igualmente humilde. Hijo de un pequeño agricultor de Midhurst, en Sussex, fue enviado a temprana edad a Londres y empleado como muchacho en un almacén en la ciudad. Era diligente, educado y ávido de conocimientos. Su maestro, un hombre de la vieja escuela, le advirtió que no leyera demasiado, pero el muchacho siguió su propio camino, almacenando su mente con la riqueza que se encuentra en los libros. Fue ascendiendo de un puesto de confianza a otro. Se convirtió en viajante de su casa, se aseguró una gran conexión y finalmente empezó a trabajar como estampador de telas de algodón en Manchester. Interesado en las cuestiones públicas, especialmente en la educación popular, su atención se dirigió gradualmente al tema de las leyes sobre el maíz, a cuya revocación puede decirse que dedicó su fortuna y su vida. Cabe mencionar, como hecho curioso, que el primer discurso que pronunció en público fue un fracaso total, pero tenía una gran perseverancia, aplicación y energía. Y con la persistencia y la práctica, se convirtió finalmente en uno de los oradores públicos más persuasivos y eficaces, obteniendo el desinteresado elogio del propio Sir Robert Peel. Drouin de Louis, el embajador francés, ha dicho elocuentemente del señor Cobden que era una prueba viviente de lo que el mérito, la perseverancia y el trabajo pueden lograr. Uno de los ejemplos más completos de esos hombres que, surgidos de los sitios más humildes de la sociedad,
se elevan al rango más alto en la estimación pública por el efecto de su propio valor y de sus servicios personales. Finalmente, uno de los ejemplos más raros de las sólidas cualidades inherentes al carácter inglés. En todos estos casos, el precio pagado por la distinción fue la aplicación individual, y en todos los casos, la excelencia está fuera del alcance de la indolencia. Solo la mano y la cabeza diligentes son las que enriquecen el cultivo de sí mismo, el crecimiento de la sabiduría y la habilidad en los negocios. Incluso cuando los hombres nacen en la riqueza y la alta posición social, cualquier reputación sólida que pueda lograr individualmente, solo por ser alcanzada por la aplicación energética, porque, aunque una herencia de acres puede ser legada, no sucede lo mismo con una herencia de conocimiento y sabiduría. El hombre rico puede pagar a otros para que hagan su trabajo por él, pero es imposible conseguir que su pensamiento sea hecho por otro o comprar cualquier tipo de autocultura. De hecho, la doctrina de que la excelencia en cualquier actividad solo se consigue mediante una aplicación laboriosa es tan cierta en el caso del hombre rico como en el de Drew y Gifford, cuya única escuela era una zapatería, o Hugh Miller, cuya única universidad era una cantera de Cromarty. Es evidente que la riqueza y la comodidad no son necesarias para la más alta cultura del hombre, pues de lo contrario el mundo no habría estado en deuda en todos los tiempos con aquellos que han surgido de las esferas más humildes. Una existencia fácil y lujosa que no entra a los hombres para el esfuerzo o el encuentro con la dificultad, ni despierta esa conciencia de poder que es tan necesaria para una acción enérgica y eficaz de la vida. En efecto, la pobreza, lejos de ser una desgracia, puede convertirse mediante una vigorosa autoayuda, incluso en una bendición, que despierte al hombre a esa lucha con el mundo en la que, aunque algunos pueden comprar el bienestar mediante la degradación, los de mente recta y de corazón sincero encuentran fuerza, confianza y triunfo. Bacon dice: parece que los hombres no entienden ni su riqueza ni su fuerza. De la primera, creen más de lo que deberían. De la segunda, mucho menos. La autoconfianza y la abnegación enseñarán a un hombre a beber de su propia cisterna, a comer de su propio pan, a trabajar y a aprender de verdad para conseguir su sustento. También sabrá gastar cuidadosamente los bienes recibidos. La riqueza es una tentación enorme para entregarse a la pereza y a la autocomplacencia, a las que los hombres son propensos por naturaleza. Es por ello que la gloria es aún mayor para aquellos que, nacidos con amplias fortunas, toman sin embargo una parte activa en el trabajo de su generación, que desprecian los deleites y viven días laboriosos. Es un honor para las filas más ricas de este país que no sean perezosas, porque cumplen con su labor asignada en pro del Estado, y generalmente toman más riesgos y peligros de los que les correspondería. En las campañas peninsulares, se decía de un oficial subalterno que caminaba solo por el barro y el fango al lado de su regimiento: ahí van 15,000 libras al año. Y en nuestros días, las sombrías laderas de Sebastopol, el ardiente suelo de la India, han sido testigos de la misma noble abnegación y devoción por parte de nuestras clases más altas. Muchos compañeros galantes y nobles, de rango y alcurnia, han arriesgado su vida o la han perdido en uno u otro de esos campos de acción al servicio de su país. Las clases más ricas no han sido menos distinguidas en las actividades más pacíficas como la filosofía y la ciencia. Tomemos, por ejemplo, los grandes nombres de Bacon, el padre de la filosofía moderna, y Worcester Boyle, Cavendish, Talbot y Rose en la ciencia. El último de ellos puede ser considerado como el gran mecánico de la naturaleza, un hombre que, si no hubiera nacido noble, probablemente habría ocupado el más alto rango como inventor. Su conocimiento de la herrería era tan profundo
que se decía que en una ocasión fue presionado para aceptar la dirección de un gran taller por un fabricante que desconocía su rango. El gran telescopio Rose, de su propia fabricación, es sin duda el instrumento más extraordinario de este tipo que se ha construido hasta ahora. Pero es principalmente en los departamentos de política y literatura donde encontramos a los trabajadores más enérgicos entre nuestras clases superiores. El éxito en estas líneas de acción, como en todas las demás, solo puede lograrse a través de la laboriosidad, la práctica y el estudio. Y el gran ministro o líder parlamentario debe necesariamente estar entre los más duros trabajadores. Así que Palmerston, y así son Derby y Russell y Disraeli y Gladstone. Estos hombres no han tenido el beneficio de un proyecto de ley de las 10 horas, pero a menudo, durante la ajetreada temporada del Parlamento, han trabajado en doble turno casi día y noche. Uno de los trabajadores más ilustres de los tiempos modernos fue, sin duda, Sir Robert Peel. Poseía en un grado extraordinario el poder del trabajo intelectual continuo y tampoco escatimó sus esfuerzos. Su carrera, de hecho, presentó un ejemplo notable de lo mucho que un hombre, de poderes comparativamente moderados, puede lograr por medio de una aplicación asidua e infatigable. Durante los 40 años que ocupó un escaño en el Parlamento, su labor fue prodigiosa. Era un hombre muy concienzudo, y todo lo que se comprometía a hacer lo hacía a fondo. Todos sus discursos demuestran que estudiaba cuidadosamente todo lo que se había hablado o escrito sobre el tema en cuestión. Era elaborado casi en exceso, y siempre veía cómo adaptarse a las distintas capacidades de su público. Además, poseía mucha sagacidad práctica, gran fuerza para sus propósitos y la facultad para dirigir los asuntos de la acción con mano y ojo firmes. En un aspecto superó a la mayoría de los hombres, que sus principios se ampliaron y ensancharon con el tiempo, y la edad, en lugar de contraerse, solo sirvió para suavizar y madurar su naturaleza. Hasta el final continuó abierto a la recepción de nuevos puntos de vista, y aunque muchos le consideraban prudente en exceso, no se permitió caer en esa admiración indiscriminadamente del pasado, que es la parálisis de muchas mentes educadas de forma similar, y hace que la vejez de muchos no sea más que una pena. La infatigable labor de Lord Brougham se ha convertido en algo casi proverbial. Su labor pública se ha extendido por un periodo de más de 70 años, durante los cuales ha abarcado muchos campos, como el derecho, la literatura, la política y la ciencia, y ha comenzado la distinción entre todos ellos. ¿Cómo lo consiguió? Eso ha sido un misterio para muchos. Una vez, cuando le pidieron a Sir Samuel Romilly que emprendiera un nuevo trabajo, se excusó diciendo que no tenía tiempo. Pero ve con este tipo, Brougham, que parece tener tiempo para todo. El secreto era que nunca dejaba un minuto sin trabajar. Apenas poseía una constitución de hierro. Cuando llegó a una edad en la que la mayoría de los hombres se habrían retirado del mundo para disfrutar su merecido ocio, tal vez para dormir en un sillón, Lord Brougham comenzó y prosiguió una serie de elaboradas investigaciones sobre las leyes de la luz y presentó los resultados de las audiencias más científicas que París y Londres podían reunir. Al mismo tiempo, estaba difundiendo en la prensa sus admirables esbozos de los hombres de ciencia y literatura del reinado de Jorge III, y participando plenamente en los asuntos legales y en las discusiones políticas de la Cámara de los Lores. Sidney Smith lo recomendó en una ocasión que se limitara a transmitir tantos asuntos como 3 hombres fuertes pudieran llevar a cabo, pero era tal el amor de Brougham por el trabajo, el cual se había convertido en un hábito, que ningún esfuerzo parece haber sido demasiado grande para él. Y era tal su amor por la excelencia,
que se ha dicho de él que, si su posición en la vida hubiera sido solo la de un limpiabotas, nunca habría descansado hasta verse convertido en el mejor de Inglaterra en ese oficio. Otro hombre trabajador de la misma clase es Sir E. Bulwer-Lytton. Pocos escritores han hecho más, o han logrado mayor distinción en diversos ámbitos, como novelista, poeta, dramaturgo, historiador, ensayista, orador y político. Se ha abierto camino paso a paso desdeñando la facilidad y animado en todo momento por el ardiente deseo de sobresalir. En cuanto a la producción, hay muy pocos escritores ingleses vivos que hayan escrito tanto, y ninguno que haya producido tanto de alta calidad. La laboriosidad de Bulwer es merecedora de mayores elogios por haber sido totalmente autoimpuesta. Cazar, disparar y vivir a gusto, frecuentar los clubes y disfrutar de la ópera, con la variedad de visitas y paseos por Londres durante la temporada, y luego ir a una casa de campo, con sus conservas bien abastecidas y sus 1000 deliciosos placeres al aire libre. Viajar al extranjero, a París, Viena, Roma. Todo esto es excesivamente atractivo para un amante del placer y un hombre de fortuna, y de ninguna manera calculado para hacerle emprender voluntariamente un trabajo continuo de cualquier tipo. Sin embargo, el propio Bulwer se negó a estos placeres, a diferencia de muchos otros hombres nacidos en una condición similar. Él siguió su vocación como un hombre literario. Al igual que Byron, su primer esfuerzo fue poético, Wits and Wildflowers, y un fracaso. Su segunda obra fue una novela, Falkland, y también resultó un fracaso. Un hombre con menos nervios se habría rendido, pero Bulwer tenía coraje y perseverancia y siguió trabajando decidido a triunfar. Fue incesantemente laborioso, leyó mucho y pasó del fracaso al éxito con valentía. Pelham salió a la luz un año después de Falkland, y el resto de la vida literaria de Bulwer, que ahora se extiende por un periodo de 30 años, ha sido una sucesión de triunfos. El señor Disraeli ofrece un ejemplo similar del poder del trabajo y la aplicación en la elaboración de una carrera pública eminente. Sus primeros logros fueron, como los de Bulwer, en la literatura, y solo alcanzó el éxito a través de una seguidilla de fracasos. Su Wondrous Tale of Fauntleroy y su Revolutionary Epic fueron objeto de burlas y se consideraron indicios de locura literaria. Pero siguió trabajando en otras direcciones, y sus obras Coningsby, Sibyl y Tancred demostraron que tenía lo que se necesitaba. También como orador, su primera aparición en la Cámara de los Comunes fue un fracaso. Se habló de él como más gritón que una farsa de Adelphi. Aunque compuesto en un tono grandioso y ambicioso, cada frase fue aclamada con fuertes risas. Hamlet, interpretado como una comedia, no habría sido nada comparado con él, pero concluyó con una frase que encarnaba una profecía. Retorciéndose bajo la risa con la que había sido recibida su estudiada elocuencia, exclamó: «He empezado varias veces, muchas cosas, y al final las he conseguido. Ahora me sentaré, pero ya llegará el momento en que me escuchen». El momento llegó, y el modo en que Disraeli consiguió finalmente captar la atención de la primera asamblea de caballeros del mundo ofrece un sorprendente ejemplo de lo que la energía y la determinación pueden hacer. Porque Disraeli se ganó su posición a fuerza de paciencia y laboriosidad. No se retiró abatido como hacen muchos jóvenes una vez que han fracasado, para lamentarse y quejarse en un rincón, sino que se puso a trabajar con diligencia. Desaprendió curiosamente sus defectos, estudió el carácter de su público, practicó seductoramente el arte del discurso
y llenó laboriosamente su mente con los elementos del conocimiento parlamentario. Trabajó pacientemente para conseguir el éxito, y éste llegó, pero lentamente. Entonces la Cámara ya no se rió de él, sino que se deleitó con él. El recuerdo de sus primeros fracasos se borró, y, por consenso general, se admitió que era uno de los oradores parlamentarios más completos y eficaces. Aunque es mucho lo que se puede lograr por medio del esfuerzo y la energía propia, como lo demuestran estos y otros ejemplos que serán expuestos en los minutos siguientes, hay que reconocer al mismo tiempo que la ayuda que recibimos de otros en el camino de la vida es de gran importancia. El poeta Wordsworth ha dicho muy bien que estas dos cosas, aunque parezcan contradictorias, deben ir juntas. La dependencia varonil y la independencia varonil, la confianza varonil y la autosuficiencia varonil. Desde la infancia hasta la vejez, todos estamos, en mayor o menor medida, en deuda con otros en los que respecta a la crianza y la cultura. Y los mejores y más fuertes suelen ser los más dispuestos a reconocer esa ayuda. Tomemos, por ejemplo, la carrera del difunto Alexis de Tocqueville, un hombre doblemente bien nacido, ya que su padre era un distinguido noble de Francia, y su madre una nieta de Malesherbes. Gracias a la poderosa influencia de su familia, fue nombrado juez editor de Versalles cuando solo tenía 21 años. Pero probablemente, sintiendo que no había ganado el puesto con justicia, por sus méritos, decidió renunciar a él y deber su futuro progreso en la vida solo a sí mismo. Una resolución insensata, dirían algunos. Pero Tocqueville la llevó a cabo con valentía. Renunció a su nombramiento e hizo arreglos para dejar Francia, con el propósito de viajar por los Estados Unidos, cuyos resultados fueron publicados en su gran libro sobre la democracia en América. Su amigo y compañero de viaje, Gustave de Beaumont, ha descrito su infatigable labor durante este viaje. Su naturaleza era totalmente reacia a la pereza, y tanto si estaba viajando como descansando, su mente estaba siempre trabajando. Con Alexis, la conversación más agradable era la más útil. El peor día era el día perdido, o el día mal empleado. La menor pérdida de tiempo no le molestaba. El propio Tocqueville escribió a un amigo: «No hay ningún momento de la vida en el que uno pueda dejar de actuar por completo, porque el esfuerzo hacia afuera de uno mismo, y aún más el esfuerzo hacia adentro, es tan necesario, sino más cuando envejecemos, como lo es en la juventud. Comparo al hombre en este mundo con un viajero que se dirige sin cesar hacia una región cada vez más fría. Cuanto más alto va, más rápido debe caminar. La gran enfermedad del alma es el frío. Y para resistir este formidable mal, uno necesita no solo ser sostenido por la acción de una mente en actividad, sino también por el contacto con sus semejantes en el negocio de la vida». A pesar de las decididas opiniones de Tocqueville sobre la necesidad de ejercer la energía individual y la independencia, nadie podía estar más dispuesto que él a reconocer el valor de esa ayuda y apoyo por los que todos los hombres están en deuda con otros, en mayor o menor grado. Así, y a menudo, reconocía agradecido sus obligaciones para con sus amigos, Kergolay y Stoffels. Con el primero por su ayuda intelectual y con el segundo por su apoyo moral y su simpatía. A Kergolay le escribió: «Tu alma es la única en la que confío y cuya influencia ejerce un verdadero efecto sobre la mía. Muchos otros tienen influjo en los detalles de mis acciones, pero nadie tiene tanto peso como tú en el origen de las ideas fundamentales y de los principios que son la norma de la conducta». Tocqueville no estaba menos dispuesto a confesar las grandes obligaciones que debía a su esposa Marie por la conversación de ese temperamento
y estado de ánimo que le permitía proseguir sus estudios con éxito. Creía que una mujer de mentalidad noble elevaba el carácter de su marido, mientras que una de naturaleza rastrera tendía ciertamente a degradarlo. En fin, el carácter humano es moldeado por 1000 influencias sutiles, por el ejemplo y los preceptos, por la vida y la literatura, por los amigos y los vecinos, por el mundo en que vivimos, así como por los espíritus de nuestros antepasados, cuyo legado de buenas palabras y acciones heredamos. Pero, por muy grandes que sean estas influencias, no cabe duda de que los hombres deben ser necesariamente los agentes activos de su propio bienestar y de su buen obrar, y que, por mucho que los sabios y los buenos deban a los demás, ellos mismos deben ser, por la propia naturaleza de las cosas, sus mejores ayudantes. La continuación a este audiolibro es Sobre el espíritu de liderazgo. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.